las personas según la experiencia que, por cierto, esta parte lo cortarán, más o menos tenemos que dar unos 10 minutos o así. Ya van Sí, entrando. sí, sí, ya veo las conexiones. Bueno, estamos aquí esperando entonces la llegada de algunos participantes. Bienvenidos a los que están entrando. Bienvenidos a The Trading Pit en, en conjunto con Dinero Libre. Vamos a esperar un poco más. Bienvenidos a los pocos participantes aún. Estamos esperando más personas. De todas maneras, les invito a escribir en el chat los nombres de las personas que están entrando. Si desean hacer algún tipo de preguntas, comentarios, saludos desde Madrid, en este caso. Estamos esperando comenzar el webinar exactamente en unos minutos. Para las personas que están entrando, les hago la bienvenida. Perfecto, leyendo aquí en el chat. Perfecto. Perfecto. El chat ahorita mismo está habilitado. Repito lo que había dicho hace un momento. Estaba deshabilitado por falla, por asuntos técnicos, perdón. Si alguien quiere escribir algún tipo de comentario, saludos, alguna bienvenida, bienvenidos a el webinar de con dinero libre de escala de riesgo porcentual. Buenos días, Javier. Buenos días, Enríquez. Un placer de tenerles aquí. Estamos esperando, como acabo de decir, algún tipo de, perdón, el acceso de otras personas que están pautadas y comenzaremos en breves minutos. Y lo mismo vuelvo a decir, si quieren escribir alguna pregunta, algún tema que quieran eh, comentar, el tipo de webinario que estamos haciendo es interactivo. Definitivamente estamos abiertos para conversar. Lamentablemente no hay una comunicación de voz, pero perfectamente podemos tener aquí un debate con muchísimo gusto. Esperamos unos minutos más. Muchas gracias. Muchas gracias por el comentario. Espero que todos estén escuchando y todos tengan buen audio. No sé si quieren comentar con respecto al audio, si está bien, algún tipo de, algún tipo. Ok, perfecto. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias. ¿De dónde se están conectando las personas que están ahorita? Los pocos que estamos, si puedo saberlo, para efectos de, para efectos de estadística, de Sevilla. Un placer. Saludos a toda la zona sur de España. Nosotros en este momento desde Madrid y desde Liechtenstein, desde Chipre también. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, ¿Qué tal? Perfecto. Aquí, ok, me están comunicando algo. Perfecto. Bueno, esperaremos unos breves minutos para darle un poquito de pausa a las personas que están entrando. De todas maneras, bueno, quiero
quiero ir abriendo un poco el tema, entrando en calor con respecto a lo que es el asunto que se refiere a todo lo, en general, el tema de trading y de acciones, pues, en todas acciones de operativa. Quiero decir, en el sentido de que definitivamente en el tiempo, en el breve tiempo, yo diría aproximadamente del lapso de unos 15 años, definitivamente no creo que sea mayor, a pesar de que la bolsa es una actividad muy antigua. Yo diría que hubo un renacer, pues a partir del momento en que se plantea el tema digital, el tema internet, lo que es la facilidad, en todo caso, del manejo de una cuenta. Y esto lo digo porque también existen nuevas propuestas desde el punto de vista de negocios. Hago una breve pausa para comenzar mientras hacemos unos minutos más. Cuando yo comencé hace varios años atrás, y todo comenzó casi por casualidad, porque yo sí tenía desde hace mucho tiempo, obviamente desde que era niño, veía en la televisión lo que era el tema de la información bursátil y me daba mucha risa porque con el tiempo pues me di cuenta que me gustaba, me llamaba la atención, pero nunca entendía nada. Veía los cintillos que pasaban debajo de la TV o al final del programa de la noticia, me recuerdo, los domingos a las 11 de la noche era el momento de menor rating que había y ahí pasaban una noticia de bursátiles. Recuerdo que con mi abuelo, yo tenía apenas unos 12 años, él también se quedaba mirando eso, pero estoy seguro de que él tampoco entendía nada. Y veíamos cómo se cerraba la bolsa y los números y el diálogo que tenía la persona era bastante complicado, pero era un tema de economía, de dinero. Bueno, siempre llamaba la atención. Pero claro, el asunto desde ese punto hasta decir hoy en día tenemos la habilidad de poder hacer negociaciones en la bolsa, de poder directamente a través de una herramienta como el ordenador, pues definitivamente lo hacen un renacer, como digo yo, ¿no? Y bueno, hago este comentario porque cuando estaba explicando que comencé en el tema de la bolsa y me di cuenta, y esto es lo más importante, me di cuenta que cuando yo estaba haciendo las cosas decentemente mejor, porque al principio te abres el ordenador y estás lleno de indicadores y tienes muchos instrumentos operando y el MetaTrader y toda esta fiebre, pero después te das cuenta de poco a poco que no es tan fácil y cuando te das cuenta que los índices de búsqueda de porcentajes de utilidad son muy bajos, sucede que hay una experiencia bastante amarga porque tú te das cuenta que tú no tienes el capital, no tienes la cantidad de dinero suficiente, por decirlo así, para tener un beneficio porcentual tan bajo que merezca la pena. Mi primera cuenta real fue de $700. Puse $700 en una cuenta viva y eso definitivamente fue una experiencia bien rara porque tú pretendes como que duplicar o triplicar ese dinero y ya te haces la idea de que es un sueldo y que vas a tener más dinero, pero te das cuenta que pues los índices son muy bajos porque evidentemente los riesgos tienen que ser bajos para poder tener ese dinero. Y como no es una apuesta, porque no es un juego, porque la estadística y el promedio es lo que te va a dar a ti el beneficio, definitivamente entonces vino la frustración, y quiero unir una cosa con la otra, vino la frustración de entender de que yo con mi propio dinero no podía tener éxito. O sea, porque mi papá no me iba a regalar $100,000 o a prestármelos para ponerlos en una cuenta. Poco a poco, inclusive, fui sumando, hice una cuenta más grande, tuve hasta $20,000 en una cuenta, pero de noche no dormía porque yo decía, tengo mis $20,000, mis pobres $20,000 metidos en una cuenta de trading que con un solo pinchar el botón se pueden ir. Y eso me asustaba muchísimo. Y entonces, claro, eso también comenzó a hacer lo que se llamaba el psicotrading en acción. Y esto lo estoy diciendo para entrar un poco en el calor de lo que es la experiencia del manejar una cuenta real. Entonces vino ese momento mágico donde no hace mucho tiempo, y lo confieso, comencé a notar
el hecho de que hay personas que estaban ganando mucho dinero, pero no tenían yo diría la estructura social. Entonces tenía esa duda y no había descubierto lo que eran las prop trades, o sea, las firmas de propietarios de capital, como en este caso de Trading Pit. Y me recuerdo, y les hago otra anécdota rapidísimo. Era una persona que venía de una situación muy humilde y de repente de la noche a la mañana vivía en Dubái y tenía lujosos automóviles y todo esto. Y bueno, poco a poco fui descubriendo a través de las redes sociales y he llegado a esto. Y bueno, en fin, agradezco comenzando este webinario, estando más o menos sobre la hora, de que The Trading Pit no es una empresa que te vende un producto. No estoy haciendo publicidad, porque esto también puede aplicarse a muchas empresas de prop trade. Lo hablo en el sentido de Trading Pit porque en este momento además hay una interesante y muy bonita comunicación y relación y representación de mi parte. Pero lo que quiero decir es en general que al final y al cabo, cuando compramos un reto de una cuenta de fondeo, estamos en realidad obteniendo una oportunidad. En aquellos años, yo de repente tenía el interés de decir, bueno, ¿quién me dará trabajo? Inclusive conseguí una propuesta para trabajar en Londres, en un floor trade, en un piso de trading de una empresa que me daba un algoritmo y me cobraban 10.000 euros, me acuerdo, pero tenía que hacer un curso. Bueno, era todo muy enredado, pero al final y al cabo pues tiene que ver con el tema de riesgo. Entonces, en este momento, pues tenemos esta gran virtud, esta gran ventaja, que tenemos una empresa como The Trading Pit, que además nos ofrece una comunicación real, nos ofrece una garantía sincera y comenzar una cuenta, pues es muy sencillo porque ya no tienes que poner ese capital que te va a asustar. Es solamente una parte, digamos, que te va a funcionar como una garantía, que es un dinero mucho más suave, por decirlo así, es mucho más aceptable, pues invertir 500, 700 dólares, 300 dólares, dependiendo del tamaño de mi capacidad, pero voy a poder tener una cuenta grande, que al final y al cabo voy a tener un beneficio. O sea, me están dando una oportunidad de trabajar con una cuenta. Bueno, con esto cierro este preámbulo y la verdad que estoy diciendo esto para poder pues hacer una idea de lo que significa manejar una cuenta. No importa si es dinero mío o es dinero de un tercero, al fin y al cabo estoy invirtiendo mi tiempo, que es menos doloroso que perder 100.000 dólares. En este caso, una empresa como The Trading Pit lo permite, porque The Trading Pit obviamente una corporativa, es un gigante que tiene la posibilidad de dar a cada quien y por un sistema estadístico la posibilidad de que operen un dinero. Pero la responsabilidad es la misma. Bueno, mi nombre es Pietro Giordano. Yo represento un concepto llamado con dinero libre. Con dinero libre es una forma, digamos, que nació de verdad como filosofía de que para hacer negocios en la bolsa, para hacer operaciones en el trading, hay que tener un capital, pero que no principalmente tiene que estar conectado a tus necesidades básicas. Y esto se sigue aplicando desde antes que existieran las empresas de prop trading a a este momento en que tenemos la posibilidad de que una empresa como esta nos ceda un capital a través de un reto, pero al final y al cabo nosotros tenemos que hacer una inversión. Si yo tengo un ingreso económicamente bajo y tengo que invertir dinero propio, que tengo que tomarlo de los gastos de la casa, del alquiler, del colegio de los niños, de la comida, pues ya estoy rompiendo la primera regla de psicotrading. Siempre hay que hacer un sacrificio y esto es clarísimo, pero tengan presente de que el nivel de riesgo es el nivel de salud. Quiero decir con esto que la resiliencia, y para los que no lo sepan, yo lo descubrí no hace mucho tiempo, la resiliencia es la capacidad de no sentir emociones ante triunfos o fracasos, más o menos dicho así, lo que es un concepto, la forma, digamos, de mantener estable lo que es el éxito o el fracaso dentro de lo que es el sistema emocional te va a permitir llevar un sistema estadístico y de promedio, que al final y al cabo es lo que nos va a dar una compensación. Entonces no podemos estar cada 5 minutos dando puñetazos sobre la mesa o celebrándola.
digamos, con champán y con flores. No podemos hacerlo, porque en el trading lo que nos va a dar un promedio, lo que nos va a dar la ganancia es el promedio de errores y ensayos y éxitos, vamos a decirlo así. Es una forma de error y ensayo donde se van teniendo pequeñas porciones de éxito. Y esto lo digo antes de abrir lo que es el webinario, porque tiene que ver con todo lo que vamos a explicar. Y para ello voy a hacer entonces la apertura de la lámina que tengo para ustedes aquí, para entonces ir explicando los puntos que quiero ofrecerles sin más preámbulo. Mm, Bien. Un segundito, ya les voy a... Ok. Bien. Creo que tengo aquí que reducir. Discúlpenme si no soy muy ducho con la, con la materia, pero bueno. Solamente voy a preguntar, por favor, si alguien puede confirmarme si están viendo todos la lámina de la presentación para saber en el chat. Vamos a ver. Ah, muy bien, gracias, Enrique. Muchas gracias. Perfecto. Ajustando aquí entonces mi cabina de control, mi cabina de mando. Excelente. Bien. Bueno, aquí estamos entonces en The Trading Peak. Vamos a hablar hoy de lo que es escala de riesgo progresivo. Este es un tema que he desarrollado con el tiempo y en función de personas que inician una cuenta o inician su experiencia en el trading en cuanto a conocimiento. Tenemos que entender que hay dos o tres, vamos a decirlo así, escalas, o vamos a decirlo como lo aprendí en un principio con mi primer mentor, la fase donde tú pierdes y pierdes y pierdes y no entiendes absolutamente nada, en sí son las fases del conocimiento, que es, ahorita no las voy a exponer, pero es cuando tú no sabes nada, luego tienes una parte donde sabes y la tercera es donde eres experto. Eh, en la explicación de las fases del aprendizaje, bueno, en la fase intermedia es donde tú sabes, pero no te puedes desconcentrar. Me recuerdo que el ejemplo era como que ibas en un patín y sabías patinar, ya no te caías. Pero resulta que si te desconcentrabas, te podías caer. Entonces no podías concentrarte sino en lo que estabas haciendo. Y la tercera fase, que es donde ya eres experto, es donde tú estás prácticamente patinando y estás hablando por teléfono y estás haciendo otra cosa, estás distraído porque ya es instintivo. Entonces, esta es la fase en la que esta explicación, digamos de alguna forma, puede decirse que es interesante, en la que nosotros estamos comenzando. Y yo creo que es funcional para cualquier etapa, sobre todo para cuando estás comenzando una empresa, una fase de ensayo, de fondeo. Bien, eh, reglas básicas. Definitivamente las reglas básicas. Las reglas básicas son saber. Las reglas básicas son tener el conocimiento necesario para poder hacer trading. Si no tenemos el conocimiento necesario, estamos rompiendo la primera regla, que es la de ser digamos, un jugador, un apostador, que es la palabra que no queremos escuchar en el trading. Nosotros no somos apostadores, somos analistas de alguna forma y hacemos las cosas en base al conocimiento. Entonces, la educación es vital y tener, por otro lado, una disciplina, horario y métodos. O sea, son las cosas que tenemos que tener en claro antes de comenzar una cuenta de reto de fondeo, antes de iniciar digámoslo de alguna forma, experiencia de invertir dinero. ¿Ok? Bien, tenemos en cuenta que una de las cosas que nos va a afectar en primer lugar, pues evidentemente va a ser el psicotrade, que es lo que ya hablábamos hace un momento, donde si no tenemos el control de lo que estamos haciendo, nos va a abordar obviamente la emoción. Y la emoción, de alguna forma, es lo que nos va a llevar a cometer errores garrafales. La rutina, en primer lugar, comenzar de alguna forma un día de trabajo como lo hacemos en cualquier otra experiencia, con tranquilidad, con todas las cosas preparadas para hacerlo. O sea, no podemos sentarnos en el ordenador y comenzar a hacer actividades locamente
como si fuera como un momento de distracción o de apuesta, sino que tenemos que tener una conducta. Por otro lado, también sabemos que tenemos que hacerlo en base al el mercado, dependiendo además del nivel de trading que hagamos, si es intradiario, si es scalping, si es long term, dependiendo de nuestras posibilidades. Combatir el estrés, que puede ser económico o social. El estrés económico, ya lo acabo de explicar, tengo una cuenta que yo estoy operando y esa cuenta la estoy fondeando con mi propio capital, o he puesto una cuenta de reto de fondeo como muy alta, que me ha costado $2.000, $3.000, y eso sigue siendo para mí preocupante. Evidentemente, cualquier acción que hagamos dentro de la cuenta, por aspirar obviamente mucho, porque si no tenemos una cuenta no grande, no vamos a tener un porcentaje interesante, pero tenemos que hacerlo conmesuradamente en base a lo que nosotros podamos pagar. Esa es la primera regla de la resiliencia. Entonces, tiempo de concentración. Quiero decir esto porque, fíjense, para hacer un análisis en el trading, un análisis de una gráfica, yo necesito de alguna forma tener toda mi concentración puesta y entender qué puede estar pasando. Vamos a ver una gráfica ahorita más adelante para explicarles algo muy sencillo. Pero sucede que el tiempo en cual yo me pueda concentrar en promedio por cada ser humano no va a ir más allá de 20 minutos. Y quiero decir esto porque este es el promedio conocido dentro de la conducta del ser humano de cuánto tiempo una persona puede estar perfectamente concentrada, así como vemos en esta pantalla, esta persona mirando una pantalla y sin ser distraída por ninguna otra cosa, o hasta que su cerebro haga un clic y cambie de opinión. Cambie, digamos, de conducta. Esto en el mejor de los casos, porque el promedio de las personas puede ir desde hasta 8 o 5 minutos, dependiendo de la capacidad de concentración, repito. Y esto no es algo negativo, sino que quiero decir que en el trading, por la exigencia que nos va a dar, digamos, la actividad como tal de tener una estrategia y seguirla a pie de la letra, puede darnos este problema. O sea, puede darnos un cansancio natural, obviamente, que nos puede llevar a fracasar. Por eso que no se recomienda a las personas que hacen trading estar mucho tiempo delante de la pantalla. Hago puntos de referencia un poco en general antes de ir a donde quiero ir, porque todo tiene que ver. Si esto no se cumple, si estas reglas no se cumplen, de alguna forma, pues puede haber un fracaso. Entonces, el dinero que se va a perder no tiene que doler. El dinero que se va a perder no tiene que doler. Lo vuelvo a repetir. Si tú vas a comprar una cuenta de reto de fondeo en The Trading Peak y tu capacidad es de invertir máximo $100, no intentes pedir prestado, no intentes buscar dinero donde no hay o sacarlo digamos, de la bolsa de los gastos de la casa para poder cubrir, porque tu esperanza es rápido crecer. Porque lo primero que vas a hacer es sentirte preocupado y esto es lo primero que te va a llevar a cometer errores importantes. Entonces, es mejor hacer cuentas pequeñas, es mejor poco a poco ir creciendo, que te vaya bien con la primera, sumas una segunda cuenta o, como ya bien sabes, en The Trading Peak puedes ir aumentando el capital en base a tu comportamiento. La misma empresa te va a ofrecer un crecimiento como tal. Así que es una de las cosas que tienes que quitarte de la cabeza de querer salir de la situación económica en la que estás viviendo haciendo trading si estás haciéndolo por primera vez, sobre todo si estás aprendiendo. No intentes como de alguna forma comenzar de la noche a la mañana, porque lo que estás haciendo es una lotería, una apuesta. Esto lo voy a decir y a mucha gente pues les puede aburrir que lo diga, si en este caso les parece que es algo muy primario, pero no saben ustedes cuántas personas cometen el gran error de montarse, voy a decirlo así, a conducir una motocicleta sin casco. Obviamente lo primero que tenemos es que salvar nuestra vida. ¿Y cómo se salva una vida en el trading? Definitivamente, ¿cómo nos protegemos ante un desastre? Obviamente haciendo muchas cosas mal, pero el primero es no utilizar un stop loss. Parece mentira, una vez y otra volverlo a decir. Tengo estudiantes y personas que se contactan conmigo y como mentor, obviamente, siempre les voy a decir lo básico, pero lo primero que me sorprende es cuánto tiempo tengo escuchar de personas que tienen haciendo mucho tiempo trading y de alguna forma pues no saben ni siquiera cómo calcular dónde poner un stop loss.
esto es fundamental. ¿Por qué? Porque lo vuelvo a decir, lo dije al principio, cuando tú estás operando, lo más probable es que tu rating de pérdida y ganancia sean iguales, por lo menos. Tienes que perder y tienes que ganar. En el peor de los casos vas a perder muchas veces. Inclusive hay traders que tienen mucho éxito, pero pierden muchas más veces de las que ganan. Obviamente no voy a entrar aquí en el tip del comentario, del ratio riesgo-beneficio, eso ya son temas muy básicos, pero solamente hago la referencia de que hay que usar un stop loss. Y lo digo porque también hay estrategias, inclusive yo las he usado, donde tú no quieres un stop loss cerca. Esto lo dejo abierto porque es un tema de una estrategia, inclusive que estoy implementando muy nueva, con respecto a operaciones en intradiario y en long term, que podrían, aunque es un error decirlo en este momento, que podrían no querer tener un stop loss cerca. Y esto va en contra un poco del ratio riesgo-beneficio. Pero yo dejo abierto el tema para las personas que quieran comunicarse conmigo y comentarlo, porque puede ser interesante, obviamente, en base a la estrategia misma que ofrece, que obviamente tiene una explicación. Pero, ¿por qué? Porque el mercado tiene mucho ruido y a veces ese ruido nosotros no lo sabemos detectar. Yo les voy a enseñar ahorita en una gráfica cuáles son las dos formas en que se mueve el precio. Y una de las formas en que se mueve el precio con ruido, que es la más tradicional, es la que a nosotros nos va normalmente a destruir una operación. ¿Cuántas veces, y saca este análisis si ya eres un trader, cuántas veces te pasa en que una operación la habías acertado hacia dónde iba el precio, porque ya ustedes saben que el precio sube o baja, pero, pero muchas veces habías perdido por un stop loss muy cerca, por ejemplo. Y esto por el obviamente famoso objetivo de la regla de 3 a 1, de 2 a 1 y de hacer entradas con un stop loss, obviamente, en tu último retroceso, o por lo menos lo que tú pensabas que era un último retroceso. Entonces, esta regla podría ser diferente, pero yo la voy a dejar abierta como un tema para un siguiente webinario o para una consulta privada, porque obviamente no está dentro de lo que son los promedios estadísticos de lo que es el trading por defecto básico. Entonces, obviamente la resiliencia, vuelvo a decir lo mismo, pues es uno de los factores en cual me voy a proteger emocionalmente y además que eso me va a permitir hacer mejores cálculos. Normalmente, obviamente en ese stop loss voy a meter una referencia más de lo que significa proteger mi cuenta. Va mal la cosa, no funcionó, la operación va mal, me estresé, no funcionó, lo que haga. Dejo prácticamente de tocar el ordenador, pero yo sé que el stop loss va a responder por mí y esto lo podemos demostrar y hago este comentario para las personas que quieran saber más adelante algo con respecto a esto. Les dejo abierto mi contacto de que obviamente hoy en día estamos viendo mucha actividad de inteligencia artificial y estamos viendo actividades inclusive de robots que no están permitidos en la mayoría de las empresas de prop trade porque funcionan con un sistema de llamado alta frecuencia, donde esas entradas y salidas son muy rápidas y obviamente tienen tienen una consecuencia. Y les digo rápidamente por qué. Porque las empresas de capitales, como en este caso de TradingPeak y muchísimas otras, no quieren un sistema automatizado que no pueda tener la capacidad como el ser humano de entender una situación analizando una gráfica. Y eso es porque las personas están dándole la oportunidad a una persona, digamos de alguna forma, de poner sus conocimientos y no las de un sistema automático, porque los sistemas automáticos también las empresas grandes los pueden tener. Pero el sistema del precio, por alguna forma el precio no se comporta siempre igual y un robot puede fallar por esa razón. Lo que sí está claro es que el robot no sufre, el robot es resiliente y este es el ejemplo que quiero dar. Un robot toma una decisión cuando se dan las condiciones dadas automáticamente y está comprobadísimo que sí funciona, pero con muchas previsiones, no siempre por igual. Entonces, en base al conocimiento que tengamos, en base a nuestra experiencia, pues obviamente todo esto va a funcionar.
La estrategia. Aquí tenemos una hermosa imagen. Yo soy amante de la aviación. Esta es una de mis películas favoritas en la vida, Top Gun, pero en esta imagen les quiero explicar. La perfección no se puede dar si no hay un control. Entonces, aquí vemos 4 aviones alineados que están viajando a una velocidad asombrosamente rápida, a una distancia equidistante perfecta. Pero esto no está sucediendo solamente por la pericia del piloto, sino porque tiene una instrucción de cómo hacerlo. Dentro de la cabina hay digamos, una instrumentación que les permite a ellos pues, medir esa distancia, les permite a ellos tener el control total de la situación, inclusive de los movimientos rápidos. En este caso, yo hago esta comparación con respecto a The Trading Peak, con respecto, perdón, a lo que es la operación de trading, porque cuando nosotros estamos de alguna forma haciendo, tomando el control de la operación, cometer un riesgo, obviamente un error, siempre es por un asunto estadístico, pero es lo primero para poder salir del margen de lo que se llama apuesta, de jugar. No estamos jugando, así como en esta fotografía nadie está jugando. Esto es un asunto prácticamente de conocimiento y de experiencia. Entonces, en una cuenta real, no se puede comenzar, digamos de alguna forma, una operación si no se tiene una estrategia. Yo no recomiendo para nada, ni siquiera entrar en una cuenta de reto de fondeo, si no se tiene una estrategia. Y una estrategia es conocimiento. Si no te has probado en demo que tu estrategia funciona, entonces definitivamente no tiene ningún tipo de sentido que ni siquiera lo intentes. Por otro lado, quiero hablar de la diversificación de mercado. La diversificación de mercado significa que dentro de los que yo sugiero en cuanto al trabajo y el conocimiento de operar trading, muchas personas se casan con un solo instrumento porque les va bien. Bueno, este es un caso aislado. Por ejemplo, yo opero oro y en mí con el oro me va perfecto. Yo no necesito ningún otro instrumento porque tengo una estrategia que va perfectamente con el oro. Perfecto, te felicito. Pero la mayoría de las veces no sucede esto. La mayoría de las veces no solamente funciona un instrumento como tal, sino que, perdón, las personas no tienen éxito siempre con el mismo instrumento y tienden a fallar, pero se quitan la oportunidad de encontrar oportunidades de entrada en otros instrumentos. Entonces, dentro de lo que es la experiencia del análisis técnico, cuando tú eres un buen analista técnico, lo importante es que tú aprendes a ver cómo se mueve el precio. Y el precio, créanme, en la mayoría de los mercados se mueve muy parecido. Esto es lo que hace que si tú entiendes bien cuáles son los patrones chartistas, cuáles son las conductas de la ruptura de precio, del famoso price action, de los famosos imbalances, tú puedes lograr operar en cualquier instrumento. Entonces, yo personalmente tengo una lista que diariamente reviso, que principalmente son pares de divisas, algunos índices y algunos futuros. Obviamente no dejo atrás los metales, que son uno de los preferidos en cuanto por lo menos a oro, plata y platino. Me gusta muchísimo también. Pero todos ellos me ofrecen una posibilidad. Entonces no me cierro a uno, sobre todo porque los mercados no todo el tiempo se comportan igual. Los mercados no siempre se comportan igual. Tengan presente esto. Mucha gente dice, pero yo paso una cuenta de reto de fondeo porque yo ya la pasé el año pasado y este año la verdad que no he tenido suerte. Pues eso sí pasa, a mí me pasa. ¿Por qué? Porque el mercado no se mueve, por lo menos, no solamente inclusive igual, sino a veces no se mueve. El martes pasado fue 4 de julio, el mercado americano estaba parado. Algunas personas me contactaron, pero ¿qué oportunidades ves? Ninguna. Es un día en el que no podemos hacer trading. La gente que hace dinero trabaja mucho menos de lo que piensas. La gente que hace dinero lo hace en periodos muy cortos y los movimientos grandes, institucionales, que son los que nosotros queremos mover, los que queremos buscar, los que no son ruido en el mercado, y te los voy a demostrar ahorita en una siguiente gráfica, son los mercados que se mueven eventualmente. Y las tendencias no siempre se dan, que hay personas que entienden que la tendencia es tu amiga, más de lo mismo, pero resulta que en la tendencia que estamos esperando, que comience abajo y termine arriba muy lejos, o al revés, que es donde nosotros vamos a hacer recompras, eso no siempre sucede. Y ese es el momento donde cometemos la mayor cantidad de errores, porque estamos comprando y vendiendo en ruido, y ese ruido nos está liquidando cada vez que hacemos una operación con toda seguridad.
Entonces tengan presente que a veces una cuenta de fondeo se puede pasar y otra no. O una cuenta propia puede ganarse y no. Pero, una cuenta viva, dicho de alguna forma. Pero esto no tiene que desanimarte. Y es cuando yo vengo a decirte de nuevo, si tú tienes disponibilidad de $500, que son tus ahorros para hacer una cuenta de reto de fondeo, no gastes más de los $500 o inclusive gasta la mitad, compra una cuenta más pequeña que te deje libertad mental, que tu psicotrading, vuelvo a decir la misma palabra, que la psicología emocionalmente no te afecte, que seas resiliente y si quemaste en una cuenta, pues la quemaste. La verdad que al final y al cabo va un poco en contra de lo que es la política de las grandes empresas de fondos de capitales, pero de alguna forma es la oportunidad, porque acuérdate que los grandes fondos de capitales tienen su dinero protegido gracias a la estadística, tienen operadores que funcionan, operadores que no funcionan, vuelvo a decir, analistas que sí, analistas que no, después están obviamente cubiertos por los fees, obviamente por ese pago que tú de alguna forma das para hacer tu propia prueba, y eso en estadística ellos lo tienen muy bien calculado. Por eso inclusive ganan muy poco sobre cada cuenta, porque en promedio ellos tienen un valor promedio global. Ahora bien, eso a ti no es tu caso, en ti no es tu caso, en ti lo tienes que hacer bien porque depende, todo depende de ti. Personalmente es lo único que puedes hacer, hacerlo bien, pero no dejarte llevar por, digamos, las emociones. No todos los instrumentos funcionan iguales. Aquí hay una gráfica que es de Finviz, yo se lo recomiendo, es un mapa muy interesante, tal vez lo conozcan mucho, pero en este puedes ver, por ejemplo, por el calor, este es un mapa de calor, por ejemplo, las zonas que están mucho más rojas, en este caso el azúcar, que es una, digamos, es un futuro suave, así se llama, está completamente en la venta en este momento de este pantallazo, y por ejemplo, el jugo de naranja está muy alto, qué curioso. ¿Cuánta gente opera azúcar o jugo de naranja? Bueno, en el caso de los granos del trigo, fíjense en este caso, esto fue un caso muy particular de este pantallazo, pero aquí vemos, por ejemplo, que está el oro y la plata muy estables, no son momentos en que se está moviendo muy bien. Bien, esto, por ejemplo, con esto quiero demostrar es algo interesante, lo que sería la tasa de efectividad. Entonces, la tasa de efectividad es algo que te puede marcar una diferencia en el momento en que tú estás tomando la decisión de qué estrategia vas a usar. Quiero decir con esto, cada quien sabe cuál es su porcentaje de éxito o de fracaso. Y esto es tremendamente necesario porque esto va a ir en base a lo que yo ahorita más adelante les voy a enseñar como lo que significa un porcentaje de riesgo. Y eso al que en todo caso tenga mucho éxito, que le vaya muy bien, que sea un sniper, un francotirador, que donde pone el ojo pone la bala, de alguna forma no tiene obviamente que arriesgar mucho menos, pues como yo sugiero a veces entrar con pocos lotes, pero algunas personas me dicen, no, pero yo soy ganador, yo no necesito arriesgar poco, inclusive yo me voy con el 2%. Bueno, excelente, porque tú conoces tu rata de riesgo-beneficio. Obviamente, esto es una de las cosas que yo quiero dejar claro, que no es la misma regla para todos, pero la mayoría de las personas, obviamente, que están comenzando y es el promedio, pues tienen que cuidarse. ¿Y cómo se van a cuidar? Si no tienen una rata de riesgo, una rata de ganancia y pérdida muy alta. Por ejemplo, esto es una cuenta personal que hace poco tiempo fondeé y este es de una empresa X. Aquí tenemos, como verán, el logro de 110.464, una cuenta que se comenzó con $100.000 y tiene una rata de riesgo de ganancia y pérdida del 80 al 20. Una buena operación, una buena semana, vamos a decirlo así. Hubo de alguna forma éxito, hubo de alguna forma suerte, porque también la suerte siempre influye, en que la estrategia que estamos usando funcione y obviamente se logró el riesgo, el objetivo, cumplir un 10% en esta cuenta. Es una cuenta demo, aquí la pueden ver, es una cuenta todavía en fase de prueba certificándose en la primera etapa, ¿ok? Y se logra, como se esperaba, ese 10%. Entonces, el control de riesgo, obviamente, básico, pero muy
lógico, es lo que nos va a proteger, porque en esta cantidad de operaciones que tú hagas siempre va a haber un riesgo. En el caso de esta operativa, de esta cuenta que les enseñé antes, se ganó un 80 contra un 20. Obviamente se puede subir un poco la rata de riesgo porque se puede llegar a él con más comodidad y por lo tanto es más cómodo de alguna forma cuando tienes más éxito, porque puedes subir un poco el porcentaje, pero si no tienes el mismo éxito, obviamente es mejor tener un porcentaje de entrada bajo y se los voy a enseñar a continuación. Entonces, usamos siempre un stop loss, siempre calculamos el volumen, nunca entramos al azar. Este es otro error que se comete muchísimo cuando hacemos una operación. A veces ponemos un lote mayor o menor. Cuando hablamos de lotaje, a mí me gusta hablar de porcentaje porque cada instrumento, como ustedes sabrán, varía el tamaño del lotaje dependiendo del valor de PIB. Entonces, de alguna forma, tenemos que usar una calculadora de posición. ¿Okay? Para eso también dejo abierto mi comunicación para cualquier persona que tenga dudas qué es una calculadora de posición. A mí cuando me preguntan cuántos pips te pusiste de tal, yo no lo sé. Yo estoy calculando con una calculadora. Yo no puedo saber. Yo quiero saber es cuánto dinero voy a perder. Y también con esto tengo que ver con cuando hablamos de cuánto es el apalancamiento. Pues hay apalancamiento que es de 1 a 20, de 1 a 100 o de 1 a 500. Sí, sabemos que sobre apalancamientos son malos, pero si tú estás calculando tu riesgo tu riesgo en tu entrada, no importa, porque al final y al cabo va a variar de dónde te has colocado en el stop loss y cuánto volumen estés comprando. Mucho cuidado con este término porque mucha gente no lo entiende. Entonces, no tomaremos una operación que no reúna las confluencias, parte de la estrategia. Si sabemos que tenemos que tener en nuestra estrategia una cantidad de confluencias, tenemos que estar a tanto distante de tanto, tengo una media móvil o etcétera. Si esto no se cumple, no lo hagas, no lo tomes por azar. Eh, Nunca tomes una relación, una operación que tenga un riesgo de beneficio menos de 2 a 1. Bueno, esto es básico de lo que siempre hablamos, aunque a veces pueden haber estrategias que es de 1 a 1, pero son seguras. Estos son, digamos, información, y esto es una información que podemos hablarla más adelante, pero es un nivel de trading, digamos, que va más allá del tradicional. Sin embargo, existen variables y de todo depende de cómo funcione tu estrategia y cómo la hayas probado en backtesting. Nunca iremos a encontrar una tendencia. Lo estoy explicando acá, pero les voy a decir una cosa. Hay mucho dinero que se logra también en cuanto a retroceso. Y el retroceso es una acción que hace el precio normalmente que puede estar muy favorable, pues y se puede lograr. Entonces, no nos vengaremos del mercado, esto ya lo hemos explicado varias veces. Si tengo un día malo y estoy perdiendo, y estoy perdiendo, y estoy perdiendo, definitivamente no te arriesgues. Quiero hablar ahorita rápido, antes de ir, voy a parar esta lámina y voy a compartir de nuevo una pantalla porque quiero enseñarles algo que tiene que ver con cómo se comporta el mercado. Cómo se comporta el mercado la mayoría de las veces. Y esto tiene que ver con respecto a la estrategia que estemos usando. Voy a salir de la presentación para enseñarles rápidamente eh, cuál es si lo logro. Ok, voy aquí, voy a salir de la presentación. Ok, vamos a ver si me lo permite. Bien. Para ponerles una pantalla de TradingView, donde quiero enseñarles el movimiento el movimiento de una perdón, del movimiento de lo que es el precio. Lo tenía preparado para ustedes, la verdad, y se me ha salido. ¿Y por qué un movimiento no funciona? ¿Por qué una estrategia a veces no funciona y a veces sí? Fíjense, yo tengo aquí una gráfica del Nasdaq, perdón, del Dow Jones, del US30, y lo quiero comparar rápidamente, se los enseño así, porque lo quiero comparar con otro instrumento, ¿verdad? Con un instrumento que me gusta mucho, que es el oro, y les quiero enseñar cuál es la diferencia y por qué a veces vemos que el movimiento se da de una forma y otras veces de otra. Permítanme, estoy buscando el, el oro que lo tenía ya listo por ustedes. Ok, fíjense, aquí vamos a ver una diferencia en todo caso
¿qué quiero enseñarles? Con respecto a cómo se comporta el precio en ciertos momentos y a cómo se comporta el precio en otros momentos. Fíjense, ¿por qué a veces, y esto es importante, nosotros tenemos éxito en algunas operaciones y en otras no? Mire, hay que ir de formas en cuál se mueve el mercado. Perdonen un poco la confusión de tanto movimiento de pantalla. Pero les quería mostrar esto, fíjense. Nosotros estamos acostumbrados a entender una tendencia. Por ejemplo, la mayoría de los casos donde las personas operan en el trading saben que la tendencia es tu amiga y están esperando un price action, una ruptura, etcétera, etcétera. Y esto aquí, por ejemplo, en esta gráfica con el dólar 30, perdón, el US 30, vemos cómo se está comportando. Y perfecto, aquí vemos una tendencia. La estoy viendo en 4 horas, no me voy a mover de 4 horas, lo que quiero es que entiendan algo. Pero hay personas que definitivamente insisten en operar mercados como estos. Esto que está aquí es lo que quiero enseñarles, qué es la diferencia entre un movimiento que aquí en esta pantalla se ven en algunos casos, donde hay unas velas mucho más importantes, que son estas que están acá, ¿verdad? Que han sido las rupturas de precio y que han sido de alguna forma los movimientos de las grandes, digamos, poseedores de capitales, de las institucionales, que no son los bancos, que no son los seguros, que no son empresas mucho más fuertes, son manos poderosas, digamos así, ballenas, un tema que se está haciendo últimamente muy conocido, que son las que mueven el mercado. Y aquí también obviamente se ven. En el Dow Jones, en este caso, nos ofrece la posibilidad de obviamente operar y sabemos qué está pasando en base a las velas, porque no tenemos otra posibilidad. Nuestro único indicador visual más importante es la vela. Podemos utilizar el RSI, podemos utilizar el MACD, pero lo que yo quiero decirles con respecto a lo que es el trading por defecto, que la mayoría de las personas que operan este tipo de movimientos están sujetas a estos ruidos que, aunque en este caso es un movimiento alcista, yo puedo buscarme un movimiento lateral como este que está acá, por ejemplo, este que está acá, que es una especie de concentración, aquí, ¿verdad? Donde las personas insisten en operar mercados como estos. Y estos mercados, si cuando tú pones un stop loss o un take profit en estas posiciones, corres el riesgo, voy a exagerar un poco lo que es la zona de entrada y salida, corres el riesgo de que en un caso o el otro, el precio de alguna forma siempre salga y te rebote de lo que tú esperas que suceda. Esto no tiene ningún tipo de misterio, la gente lo sabe, algunos pues no, porque la gente quiere a veces inventar, ¿no? Yo creo que va a subir o va a bajar y no saben ni siquiera por qué. Muchas personas no ven lo de las tendencias, pero quiero demostrar por qué no todos los mercados son iguales y por eso que quiero demostrar esta lámina y en este caso ofrezco, miren, mi lista, por ejemplo, aquí a la derecha, yo tengo toda una lista donde puedo enseñarles aquí todos los instrumentos que yo todos los días estoy revisando. Aquí tengo desde en futuros, tengo platino, tengo oro, tengo cacao, tengo etcétera, hasta todos los pares, obviamente, los reviso todos absolutamente. Yo no me paro en un solo par. Porque con un solo par tú te limitas, porque, por ejemplo, yo me gusta el dólar yen japonés. Entonces, si el dólar yen japonés hoy no me ofrece ningún tipo de ventaja, yo sencillamente no hago ninguna entrada. No, todo lo contrario, tienes que acostumbrarte a analizar la gráfica todos los días y la mayor cantidad de instrumentos posible para poder obtener esa diferencia, esa posibilidad, porque en algunos casos el precio se mueve en unos y en otros no. Pero lo que quiero demostrar, vuelvo a lo mismo, por ejemplo, es la diferencia entre Dow Jones y entre lo que les había mostrado antes, lo vuelvo a poner, el oro, por ejemplo. Y ya van a ver lo que les quiero decir con respecto al oro. Con respecto al oro, perdón, es que estoy escogiendo el oro equivocado. Aquí lo pongo rápidamente. El oro de capital. Aquí está, por ejemplo. Ok, este es otro proveedor. Bien, fíjense la diferencia entre este oro y este Dow Jones. Fíjense. El Dow Jones muestra movimientos muy claros, que son tendenciales, que a veces son lentos. Estoy viendo el análisis de hoy, ojo, si no me estoy yendo al pasado, porque hay movimientos que son lentos, ¿verdad? Que pueden ser un poco más monótonos. También aquí vemos velas fuertes, pero aquí lo que quiero enseñarles es que la mayoría de los casos en este oro, los movimientos institucionales están mucho más marcados. Aquí quiero decir con esto, cada vez que veo esta vela gigante que está aquí,
o esta vela que está aquí, o esta vela que está aquí, o esta vela que está aquí, y quiero que noten que en este instrumento es mucho más frecuente, son los movimientos fuertes institucionales que me permiten entender hacia dónde va el mercado. Quiero decir, no tengo el riesgo, y estoy siendo un poco rápido, de que en estos mercados yo incurra en un movimiento lateral monótono que me pueda, en todo caso, romper mi entrada con una falsa ruptura o sencillamente tomando mi stop loss. Entonces, la diferencia entre un mercado que se mueve de esta forma y la diferencia entre un mercado que se mueve de esta otra forma es muy regular, es muy bonito y lo reconozco, pero a veces, no en este caso, cumple con todo, digamos, la información visual. Y con esto voy a cerrar solamente, porque he sido un poco disperso y no se puede en tan pocos minutos explicar rápido, de que a nosotros, que es lo más importante que quiero dejar claro, la única información visual importante son las velas. Nosotros podemos ir a todos los, fíjense, yo tengo medias móviles, tengo algunos otros instrumentos, indicadores, pero realmente las rupturas de precio y los movimientos dentro de lo que son los límites es la única información de valor que me va a dar a mí el mercado. Entonces, yo tengo que saber qué está pasando y las velas más importantes, y lo voy a dejar para que ustedes lo averigüen, al que no lo sepa, y le voy a dar aquí por escrito para que ustedes sepan cómo se llaman y por qué son muy importantes. Y esto, créanme que es uno de los secretos del trading que existe a nivel mundial. Comenzando hablando de Marubozu, que es el nombre que se da como en japonés, que es la proveniencia de la palabra de lo que son las velas japonesas, a calvo, o sea, a una cabeza calva, en este caso una vela calva, una vela que no tiene mechas, que no tiene pelucas, que no tiene puntas, son los movimientos más importantes del mercado, estos que están aquí. Lo voy a hacer de este color, está un poco tenue, aquí lo aumento de tamaño. Son las velas que no tienen, este es el secreto que les quiero dar, que no tienen mucha o absolutamente ninguna mecha. Esta vela puede ser muy significativa y esta vela es la que ustedes, que son simples mortales igual que yo, les puede decir cuándo un movimiento está dándose y te puede dar información muy clara en base a lo que va a suceder luego, porque son los movimientos que hacen las grandes instituciones. Quiero decir, imagínense que estamos en un mercado donde, o en un mar, vamos a ponerlo así, que siempre hago la comparativa, donde hay una playa y en esa playa, pues yo voy a surfear y no hay olas. Entonces, imagínense ustedes que en un momento dado, un gigante con una mano muy grande, pues mueva el agua para que funcionen las olas y en ese momento podamos hacer surf. ¿Para qué hacen esto las instituciones? Obviamente para poner el dinero a moverse, porque si el dinero no se mueve, o sea, el dinero en el trading no se da, siempre es el mismo. Lo que hace es balancearse hacia un lado y balancearse hacia otro. Y estas velas que están aquí, y con esto voy a cerrar, son las que determinan ese movimiento. Llámalas price action, llámalas rupturas, llámalas como las quieras llamar. Son las velas que tienen ustedes que aprender a reconocer en un mercado. Y se los estoy poniendo muy fácil aquí en pantalla. Y con esto quiero dejar abierta la posibilidad de que cualquier persona me contacte si así lo desea y conversar el tema y poder enseñarles digamos, una forma de conocer el precio del mercado distinto a lo que es el famoso, digamos, tendencias. Porque las tendencias, les vuelvo a repetir lo mismo, las tendencias que son, al fin y al cabo, son recapitalizaciones que se dan de la misma forma con este tipo de velas. Pero cuando las velas son muy pequeñas, no las puedes reconocer porque tú no tienes la posibilidad de ver cómo se mueven los contratos. Y aquí cierro con lo que acabo de decir, porque es en sí mismo el formato de la base del trading. Bien, voy a abrir de nuevo rápidamente mi presentación para que podamos rápidamente ver el final de esta exposición. Se me cerró completamente lo que tenía para ofrecerles. Déjenme abrirlo aquí de nuevo. Bien, perdón. Aquí voy. Lo que llamaríamos un riesgo porcentual, ¿ok? ¿Cómo es el riesgo porcentual? Vamos a verlo aquí.
Bien, bueno, se me ha pasado la gráfica pequeña, pero la voy a enseñar de esta forma. La escala de riesgo porcentual. La escala de riesgo porcentual es la recomendación que les voy a dar a la mayoría de las personas que estén comenzando, tengan cualquier estrategia o, digamos, no, pero que no tengan una efectividad, digamos, de alto ratio de ganancia-pérdida. ¿Por qué? Porque el alto ratio de ganancia-pérdida, obviamente, te permite poner cualquier porcentaje. ¿Pero en qué se basa esta estrategia? Esta estrategia de riesgo porcentual significa que nosotros vamos a invertir un porcentaje específico dependiendo del tamaño de la cuenta. Por ejemplo, si nuestra cuenta es de $10,000, ¿ok? Cuando compramos una cuenta de retrofondeo que comienza con $10,000, nosotros tenemos que llevarla hasta $11,000. Estos $11,000 es el 10% del target que tenemos que cumplir. El error es comenzar invirtiendo mucho dinero, porque ya bien saben ustedes que cuando tienen una cuenta de $10,000 y comienzan a invertir mucho y comienzan a perder y la cuenta baja a, vamos a poner 9,500, tú ya has perdido un porcentaje que aparentemente es un 0,5, pero en realidad, perdón, un 5%, pero en realidad es mucho más que eso, porque tú tienes que volver a llegar al 10,000 para poder llegar a 11,000. Entonces tú has perdido mucho más que un 5%. Y esto es lo que hace que comencemos consecutivamente a fallar. Obviamente conectado a la cantidad de, o digamos así, lo que acabo de decir, el promedio de ratio de ganancias y pérdidas. Pero con esta tabla, fíjense, nos garantizamos de que la cantidad de veces perdidas nosotros no arruinemos una cuenta, por lo menos tan rápido al principio. Es como cuando vamos a comenzar a hacer un movimiento, un ejercicio, aquí está representado con un niño o un bebé que se cae al suelo, que no sabe caminar. Obviamente, los pasitos que va a dar son mucho más pequeños que cuando ya tenemos el conocimiento. Entonces, cuando comenzamos una cuenta de $10,000, y vamos a comenzar poco a poco, nosotros no queremos invertir más del 0,3%. La intención de este sistema es que podamos ensayar y errar varias veces dentro del mismo espacio muy pequeño hasta llegar a ese valor de 10,400. Una vez llegado al valor de 10,400 en tu calculadora de riesgo o superado este valor de 10,400, la tabla te indica que comienzas a invertir el 0,4%. Quiere decir, si tú tienes 10,450, en este momento tú vas a hacer una entrada donde el riesgo de tu cuenta no va a ser mayor a $41,8. O dicho así, $41,8 no importa donde esté los stop loss y el take profit. Prácticamente manteniendo la distancia que tú quieras, pero utilizando la calculadora de riesgo, irías a buscar ese 4%. Digamos, invertirías un 4% en una relación de ganancia de 2-1, de 3-1. Obviamente, si ganas vas a ganar 120. Si pierdes, solamente vas a perder $40. Una vez que hayas llegado poco a poco con este mismo concepto hasta los 10,500 o superados, comenzarías a invertir un 0,5%. Vuelvo a hacer el mismo ejercicio, 10,500 por 0,5%, estarías invirtiendo $52 en este contrato. ¿Cuántos volúmenes? Bueno, dependiendo del instrumento, dependiendo de tu calculadora de riesgo. Posteriormente, obviamente, vas a tener subidas y bajadas, donde en algunos casos vas a perder, pero cada vez que pierdas vas a regresar prácticamente a el porcentaje anterior. Y si llegas hasta la zona entre 10,000 y 10,400, de nuevo vas a comenzar entre 0,3%. Cuando comienzas a mejorar, porque ahí está donde obviamente depende el conocimiento, pero comienzas a subir, tú también comienzas a subir el porcentaje de inversión. Entonces, en este caso, pasas de 10,600, comienzas a invertir el 0,6. Fíjense que el decimal, o la unidad de centena está, de milésima, perdón, está conectada con el número prácticamente, pero es una coincidencia, solamente porque es un valor de 1. Entonces, 10,600, 6%, 10,700, 7%, 10,800, 8%. Sobre digamos, un balance nuevamente de 10,800, vamos a poner 10,850, acaba de romper la barrera, pasas a invertir un 0,8%, es casi un 1%. En el caso de 10,000 serían $86, hasta que obviamente se cumplan digamos, el objetivo. Quiere decir que al principio vas a parecer que vas muy lento, vas caminando y consecutivamente vas aumentando el beneficio hasta llegar obviamente a la velocidad de poder casi un 1% y después de 10,000
de $11,000 que habrías cumplido tu 10%, podrías invertir un 1%, pero cada vez que retrocedas vas a bajar de riesgo. En el caso de una cuenta de 20,000, lo mismo, aquí fíjense que es la misma escala, de 20,000 con el 0.3 hasta 21,800 con el 0.9, lo que vamos a buscar es graduar en base a ese 10% en la medida que va subiendo el nivel de inversión que va entre 0.3 y 0.9. En una cuenta de 50,000, en una cuenta de 100,000, es exactamente igual en todos los casos. Entonces, ¿cómo vamos a llegar al 10% en una cuenta de 10,000? Exactamente como vamos a llegar al 10% en una cuenta de 100,000 o en una cuenta de 5 millones o en una cuenta de 30 millones. Es exactamente lo mismo. Bueno, no sé si alguna persona tiene algún comentario que hacer. Con esto yo pues, puedo decir que les he explicado cuál es la teoría de la escala de riesgo porcentual y creo que puedo dejar colgado aquí en el foro esta lámina que la voy a dejar para ustedes, esta presentación, para que puedan descargar estas tablas y puedan tenerlas como referente. ¿Ok? Esta es la intención. Yo le doy las gracias al equipo de TradingPeak, le doy las gracias a todos ustedes que han estado viendo este webinar y quedo, por supuesto, con todos los contactos que están en pantalla disponibles para que se comuniquen conmigo o cualquier tipo de dudas que tengan con respecto a esta exposición. Pues muchas gracias. No sé si hay alguien que quiera hacer algún comentario en el chat. Me despido de ustedes de la misma forma y muchas gracias por la oportunidad. Voy a poner aquí un hasta luego. Saludos. Y si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta. Gracias a ti también, Lister. Espero que te haya servido esta información. Gracias, Ita, igualmente. A todos. Javier, para ti también, gracias. Y bueno, quedo de ustedes entonces repito, cualquier duda que puedan hacerle. Y recuerden, mi consejo, comiencen una cuenta de retrofondeo con poco dinero. Antes de comenzar una cuenta de retrofondeo, hagan un demo y compórtense en el demo como si fuera dinero de verdad. Porque es un reto que van a hacer ustedes para con ustedes mismos. Es como cuando ustedes hacen una dieta porque quieren adelgazar, pero la hacen en privado, no se lo dicen a nadie. Cuando se lo dices a alguien ya tienes como el compromiso y te sientes más bajo presión. Cuando no se lo dices a nadie, la haces, pero tú sabes que te puedes salir de la dieta porque al fin y al cabo te lo prometiste tú mismo. En este caso, una cuenta demo es una promesa para uno mismo. No voy a sobreoperar, no voy a cometer los errores, porque me estoy preparando para cuando tenga una cuenta de verdad. Bueno, chicos, muchas gracias. Les deseo la mejor suerte. Feliz fin de semana para todos y a partir del lunes que tengan felices operaciones. Muchísimas gracias y feliz día. Buenas tardes. Hasta luego.